Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El mundo entero está a la expectativa por el hallazgo de una posible vacuna contra el COVID-19. Laboratorios de todo el planeta están investigando, haciendo pruebas a máxima velocidad en una carrera que sin duda dará una especie de oro olímpico, digámoslo así, a quien consiga esta vacuna para combatir este virus. Pero a este panorama se ha sumado un lado oscuro: el nacionalismo, los intereses económicos y políticos, la desigualdad, las rivalidades políticas y las ansias de protagonismo tienen lugar en esta lucha mundial mientras millones de personas están confinadas o están en los hospitales debatiéndose entre la vida y la muerte. Esto en un momento en el que la humanidad y los gobiernos, en vez de estar por mostrar momentos de grandeza, ceden ante el egoísmo. Ese es nuestro tema en el debate de France 24. Ejemplo de este escenario que les estoy describiendo fue la tensa asamblea virtual de la OMS, en donde uno de los temas fue una vacuna que pueda tener acceso toda la humanidad, una vacuna para combatir precisamente el COVID-19. Un tema que quedó sobre la mesa, pero que, como era de esperarse, no hubo ningún punto de acuerdo. Veamos. Por primera vez de manera virtual, la Organización Mundial de la Salud celebró su asamblea número 73 en un contexto sin precedentes. Por un lado, la crisis provocada por una pandemia y por otro, las tensiones dentro del propio organismo, Estados Unidos y China por el manejo que se le dio al brote de COVID-19. En un aparente intento de ocultar este brote, al menos un Estado miembro se burló de sus obligaciones de transparencia con enormes costos para todo el mundo. Vimos que la OMS fracasó en su misión central de compartir información cuando los Estados miembros no actúan de buena fe. Previamente, China defendió su gestión frente al brote que se dio en su territorio y dijo que una eventual vacuna bajo su supervisión se convertiría en un bien público. Esta será la contribución de China para garantizar la accesibilidad y la asequibilidad de la vacuna en los países en desarrollo. Por su parte, la OMS acogió una solicitud de la Unión Europea que busca revisar la respuesta que el organismo ha tenido frente al virus, una gestión que Estados Unidos ha calificado como parcializada a favor de China, y es la razón por la cual decidió congelar el presupuesto que da a esta organización. Iniciaré una evaluación independiente lo antes posible para revisar la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones para mejorar la preparación y respuesta ante una pandemia nacional y mundial. El secretario general de la ONU defendió que la OMS actuó a tiempo, pero dijo que las naciones actuaron lento y criticó la falta de unidad para responder al virus y la implementación de medidas contradictorias. La reunión destinada a coordinar esfuerzos contra la pandemia dejó por fuera a uno de los países que ha tenido mejores resultados. Se trata de Taiwán, que al no ser parte de la ONU no pudo compartir su experiencia de éxito. Beijing se opuso a su participación, a menos que aceptara ser parte de China continental, una petición rechazada por Taipei. Para hablar sobre este tema saludamos a María La Huerta. Ella es epidemióloga, subdirectora de Información Estratégica en ICAP, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Es experta también en temas de salud internacional. También está con nosotros Alejandro Chafuen, analista experto en economía internacional y director general del International Action Institute. Y también se une a esta conversación Ildiko Zagadi Mazak, mi húngaro no es muy fluido, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, también es experta en temas de la Unión Europea y cooperación internacional. Les recuerdo que también nos interesa conocer su opinión, por eso los invito para que dejen todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24, @France24, _ES y @Santilogo. Deje todos los comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Pues tenemos el tema, tenemos el contexto y tenemos a los invitados. Quiero comenzar por María La Huerta en Estados Unidos. Una vacuna para todos. ¿Es posible esto al mediano plazo que necesitamos con urgencia esta vacuna para hacer frente a esta epidemia o pandemia? Sí, pues es posible, pero sabemos que va a tardar todavía varios meses. Creo que un tema muy importante en este debate no es solamente encontrar la vacuna, sino después cómo la vamos a producir y distribuir. Entonces sabemos que hay varias vacunas disponibles. Hay una que se llama RNA mensajero de la empresa Moderna y lo bueno de esta es que sería mucho más barato y fácil de distribuir. Ayer tuvimos resultados positivos y esperamos que continúen los resultados positivos.
Alejandro, su opinión sobre este tema. ¿Puede haber una vacuna que sea de fácil acceso para todos? ¿Esto será posible en términos económicos, en términos políticos, viendo cómo están los escenarios y estas discrepancias entre, por ejemplo, Beijing y Washington? Estos temas necesitan un análisis multidisciplinar. Yo no soy epidemiólogo, así que confío en lo que dicen los grandes expertos, que va a llevar tiempo todavía tener una vacuna probada. Lo que sí, yo como economista sé que los incentivos importan. Del lado de las empresas farmacéuticas, el hecho de que puedan traer medicamentos al mercado y a los pacientes que quieran correr riesgos sin las típicas medidas de seguridad, yo creo que es importante que una persona pueda correrse los riesgos y no tengan que cuidarse de tremendos juicios si algo sale mal con la vacuna. Pero acá hay elementos de política, balancear los intereses de nuestros ciudadanos, de cada uno de nuestros países, con la solidaridad internacional. Así que hace falta mentes muy frías, serias, hace falta realmente traer expertos de diversas áreas y escucharlos y dejar de lado obviamente el interés nacionalista tan fuerte que existe hoy, pero sabiendo que los gobernantes tienen la responsabilidad primero de cuidar a sus ciudadanos. Ildiko, en la ciudad de Bogotá, su opinión al respecto. ¿Tendremos una vacuna para todos, a la que todos podamos acceder? Es la gran pregunta que los gobiernos, ¿qué decisión van a hacer? La pregunta es que si la vacuna vamos a considerar como un bien público y en este caso, ¿qué remuneración van a recibir las empresas farmacéuticas? Es muy grande porque los Estados Unidos entiende si estoy financiando las diferentes empresas farmacéuticas o puede ser también unas universidades. En este caso, yo como Estados Unidos tengo la prevalencia, tengo que ser lo primero quien lo recibo. Por otro lado, en Europa tenemos Francia, el presidente Macron, quien mucho antes del presidente Xi Jinping de China, mucho antes Macron ya pronunció que la vacuna debe ser un bien público disponible para todo el mundo, sin discriminación y a lo antes posible. Y eso es Xi Jinping quien el lunes, el día ayer, entonces pronunció que si los chinos se encuentran la vacuna, entonces en este caso ellos también van a considerarlo como un bien público que debe ser disponible específicamente apoyando los países en desarrollo. María, ¿cómo es habitualmente estos procesos para iniciar la investigación de una vacuna, sobre todo con este tipo de virus que se ha expandido a nivel internacional y donde hay una premura, donde están muriendo tantas personas diariamente y donde hay una necesidad de tenerla rápidamente? ¿Cómo es este proceso hasta llegar a un posible resultado? Pues sí, mira, normalmente sabemos que se tardan muchos años en conseguir una vacuna para enfermedades y hay muchas que llevamos muchos años y todavía no somos capaces de tenerlo. En este caso creo que es de alabar la cooperación internacional y cómo toda la comunidad científica se ha unido en la misma lucha contra la infección. Por ejemplo, fue crucial que se secuenciase el virus porque eso permitió enseguida que todos los laboratorios empezasen a trabajar. Sabemos que desde que salió en enero, diciembre, en un par de meses ya teníamos varias vacunas potenciales porque también conseguimos reutilizar algunos candidatos de vacunas de otras enfermedades como MERS, por ejemplo. Entonces, creo que a pesar de que hay un poquito de discusión política y económica, la comunidad científica internacionalmente está demostrando que hay mucha cooperación y se están compartiendo muchos datos. Alejandro, en Estados Unidos, a lo largo de los últimos días vimos esta controversia a nivel internacional por la posición de Estados Unidos cuando las directivas de una farmacéutica francesa anunciaron que si lograban tener una posible vacuna, al país al que le darían las primeras dosis y recibiría una mayor cantidad de dosis sería Estados Unidos. Esto generó controversia a nivel internacional porque este país quiere tomar ventaja de este acceso a esta vacuna simplemente porque financia un poco más el proyecto, ha dado un poco más de dinero para esta farmacéutica para poder llevar a cabo su investigación. Claro, una primera regla de economía es que los recursos son escasos y no todos los pueden tener
no toda la gente que lo quiere lo puede tener. Entonces siempre va a haber alguien que va a tener prioridad y los va a tener primero. ¿Cómo decidimos esto? Cuesta tanto llevar una vacuna. En Estados Unidos casi $2.000 millones llevar una medicina, traerla al mercado, que estos tipos de arreglos son normales, pero también es normal que haya reaccionado el gobierno de Francia. Estados Unidos también a veces ha dicho, no, primero el consumidor local. Así que en esta economía estamos todos unidos y si tomamos ciertas medidas nosotros en Estados Unidos, es probable que en otros países también la tomen. Sanofi tiene una relación importante con Estados Unidos porque uno de sus directores y gran científico, ¿no? Elias Zerhouni, fue director del National Institute for Health durante la administración Bush, es miembro de la Academia Nacional de Francia de Medicina. Entonces hay una buena relación, pero uno entiende la reacción que ha tenido Francia. Pero lo que va a terminar entonces es que Estados Unidos solamente va a financiar investigaciones en Estados Unidos y no en otros países, y eso exacerba un poco el nacionalismo. Idlico, en la ciudad de Bogotá, ¿cómo entender esa articulación entre las empresas farmacéuticas y los gobiernos, que es donde estamos viendo que hay ciertas fisuras? Obviamente las farmacéuticas son compañías, necesitan tener ganancias, pero los gobiernos necesitan darle resultados a sus ciudadanos, sobre todo cuando la curva de mortalidad a nivel mundial pues, no ha descendido a lo largo de los últimos meses. Hay diferencias en entendimiento que en general el sistema de salud debe ser público, el sistema de salud debe ser privado. En ese sentido, en el lado de Europa estamos más por lo del sistema de salud debe ser público. Pero por otro lado, cuando uno mira a los farmacéuticos, las empresas farmacéuticas, entonces son unas empresas privadas. En este momento, 78% de esas investigaciones, de los 118 investigaciones que están buscando la vacuna de COVID, están hechas en este momento desarrolladas por empresa privada. Significa que la empresa y el gobierno con la empresa privada. En el caso de Sanofi, por ejemplo, el gobierno francés estaba muy claro que Sanofi recibió bastante plata de fondos europeos también para sus investigaciones. Lo que pasa es que sí, la vacuna, encontrar la vacuna, desarrollar la vacuna, eso cuesta muchísimo. Se puede hacer después de eso muchísima plata además. Por esta razón es interesante lo que dice la Organización Mundial de Salud. Dice que eso tiene que ser asequible para todo el mundo, pero debe haber una razonable remuneración para las empresas / institutos, universidades, quienes van a desarrollar esta vacuna. La pregunta es, ¿qué es razonable? Y es un tema de salud pública, es un tema de público, es un tema de Estado, pero el Estado nacional no puede decidirlo. Debe estar decidido por una cooperación internacional. María, su opinión al respecto. ¿El gobierno y las empresas determinan estos valores, estas pequeñas remuneraciones? ¿Cómo se ha manejado en casos anteriores de acuerdo a lo que nos ha dicho la historia del desarrollo de las vacunas? ¿Cómo se ha manejado esto? Pues mira, tenemos cosas positivas en cuanto al pasado. Creo que el pueblo americano ha sido muy generoso y, por ejemplo, un caso ha sido la epidemia del VIH, sobre todo en África y en Asia. Se han invertido billones de dólares y además, como sabéis, con el programa PEPFAR. Y como sabéis, esto ha sido una estrategia que era tanto de los republicanos como de los demócratas. Entonces yo quiero pensar que usando esa misma idea, quizás lo que estamos oyendo sea un poco algo más de la administración actual, pero que el pueblo americano sería el primero, quiero pensar, que lucharía para que la vacuna estuviese disponible para todo el mundo. Americano se refiere a Estados Unidos en particular, que es justamente el país que está pidiendo que las primeras vacunas, cuando ya estén comprobadas que funcionan, sean enviadas a Estados Unidos para empezar a ser inoculadas allí en sus ciudadanos para evitar la expansión. Alejandro, también en Estados Unidos, le pregunto, más allá de las diferencias políticas que puede haber, este escenario de la vacuna ¿no le parece a usted que sea
Otro escenario que abre el presidente Donald Trump en sus discrepancias con Beijing en particular, lo vemos en términos económicos, lo vemos con los aranceles en las exportaciones, en las importaciones, ahora con el tema de la vacuna, culpa al gobierno de Beijing por mentir en cuanto a las cifras y a los primeros datos cuando el COVID-19 empezaba a expandirse en la ciudad de Wuhan. Bueno, es que la mentira fue objetiva y que se escondieron los datos. Recién hoy, por primera vez, el presidente Trump habló en forma así, diciendo, bueno, se me fue la mano en alabar tanto el comercio internacional y el acuerdo con China porque no se han portado bien. Fíjense que el costo del robo de patentes de China a Estados Unidos se calcula prácticamente en $600 mil millones al año. ¿No? $600 mil millones es una enormidad. Así que, y la Organización Mundial de la Salud nos decía que no había que usar mascarillas, ahora dice que hay que usarlas. Así que ha perdido mucho respeto en la comunidad internacional. Les pido a todos tus oyentes que miren el Global Health Security Index, es ghsindex.org. Salió en diciembre del 2019, lo hicieron los grandes expertos del mundo, de Johns Hopkins, con el Economist Unit, Intelligence Unit, con apoyo de Bill y Melinda Gates Foundation. ¿Saben? Dice, era justamente decir, ¿qué país está más preparado para estos problemas globales de salud? Sale número 1 como mejor Estados Unidos, número 2 Inglaterra, número 3 Netherlands, no Holanda. Países que están sufriendo enormemente. Estos son los grandes expertos. Así que por eso digo, creo que necesitamos trabajar todos en conjunto, los epidemiólogos, los médicos, los políticos, los economistas, para encontrar una solución y que esto no sea así. Para mí lo que me preocupa es que esto lleve a que se cierren más los países, porque esta es una enfermedad que ha afectado a los ricos, del príncipe Alberto al príncipe Carlos. Países de los más pobres tienen muchas menos muertes por millón de habitantes que los países más ricos, pero los platos rotos los van a pagar los pobres. Cuanto más pobre es la economía y cuanto más baja el crecimiento, son los pobres los que más van a sufrir. Pero bueno, tenemos que trabajar en forma más seria y a veces es bueno desconfiar de estos expertos cuando hacen análisis político. Ildiko, Alejandro menciona unidad y que tiene que haber engranaje de los organismos y los gobiernos a nivel internacional. ¿Se puede lograr esto fácilmente cuando, como ya hemos visto, hay tantas diferencias ideológicas, tantas diferencias políticas y sobre todo tantos intereses por sobresalir simplemente por llevarse la medalla de oro, por decir yo lo logré, pero sin importar cómo se logró? El problema es que hay un lado del debate, lo que es encontrar una vacuna para COVID, cómo vamos a manejar la parte de problemas de salud pública. Pero ahí está, el otro problema es que ¿quién va a tener la plata? ¿De qué va a tener la plata para hacer la reconstrucción de las propias economías de los diferentes países? En el tema, lo que es de Mundial de Salud, que si los Estados Unidos quieren salir de la organización, o bueno, legalmente no puede salir, pero lo que va a hacer es que quita la financiación. Dejo estos 30 días y de pronto, después de 30 días, si no recibe las respuestas, sale. No va a dar más financiación. Eso sí que es un problema porque es el espacio para coordinar los esfuerzos. Sin los Estados Unidos eso no va a existir, porque los Estados Unidos, como un poder geopolítico, es necesario en el juego. Pero por el otro lado, nosotros no tenemos organización. ¿Quién va a encontrarse? ¿Quién va a buscar esta reconstrucción mundial? ¿Quién? Son los gobiernos quienes están intentando encargarse. Quien tiene más plata, entonces se encarga más. Y quien no tiene, ¿cómo va a hacerlo? Por esta razón es interesante los esfuerzos en el nivel de la Unión Europea, lo que también nos muestra las dificultades de encontrar una respuesta. Y estamos hablando de una integración económica. Entonces, los países en este lado, lo que es la reconstrucción, están muy solitos y de pronto quieren quedarse o por algún motivo están quedarse muy solos. No se organizan, no se cooperan.
Y eso lo vemos, Idlico, en las medidas que tomaron los países. No hubo una articulación entre los países, digamos, de la región de América Latina a la hora de cerrar fronteras en conjunto o tomar medidas para evitar la expansión en estos países. Cada país, incluso cada ciudad o estado o provincia o departamento tomó algunas medidas por su cuenta y ahí se ven los efectos al día de hoy. María, usted quería hacer alguna anotación referente a lo que estaba diciendo Alejandro. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, solamente comentar para explicar un poquito, cuando hay una nueva epidemia, en este caso, por ejemplo, este virus no lo conocíamos. Sabíamos virus parecidos, pero al principio la comunidad científica lleva un tiempo hasta que sabemos más. Solo quería explicar la falta de el cambio en cuanto al uso de las mascarillas. En el mes de febrero-marzo, a principios de marzo, pensábamos que solamente las personas con síntomas transmitían y luego ya descubrimos rápidamente que personas asintomáticas podían transmitir la infección. Entonces, por eso el cambio de política. Yo también quería hacer, por matizar un poquito, que a pesar de que, como decían, Estados Unidos e Inglaterra tenían los medios disponibles para hacerlo bien, creo que se vio claramente que las políticas, intervenciones y estrategias que usaron no fueron correctas. Entonces, sí que es verdad que otros países con la misma información han podido controlar mejor la epidemia, ¿no? Entonces, creo que un poco me da la sensación de que la culpa a la Organización Mundial de la Salud a veces viene un poco para intentar defenderse a ciertos gobiernos también. María, entonces, desde su punto de vista, ¿le parece que los gobiernos subestimaron un poco este virus y la rápida expansión que estaba teniendo a nivel internacional? Y me gustaría que profundizara más en su opinión sobre la forma como ha actuado la OMS, que ha sido criticada por algunos gobiernos, criticada por Estados Unidos, como ya vemos, y a su vez la organización ha criticado a los gobiernos diciéndoles que fue deficiente la forma como actuaron y sobre todo muy lenta. Sí, mira, esto es un tema bastante complicado. Es verdad que ahora podemos ver que la OMS tardó mucho en declarar la emergencia, todavía se permitía el flujo, el movimiento de personas, cuando eso vimos que fue clave, ¿verdad? Pero también es verdad que se está dando una politización de toda la respuesta internacional en un momento cuando debemos estar más unidos. Creo que alguien decía el otro día que atacar ahora a la OMS es como si tienes un fuego y estás despidiendo a los bomberos. Es verdad que han hecho muchos fallos, pero ahora necesitamos volver a reestructurar una organización que nos ayude a salir de esta como mundo, porque solos cada país no lo va a conseguir. Estamos muy globalizados y nos necesitamos unos de otros. Entonces, sí que hay muchas críticas a hacer a la OMS, pero creo que todos tenemos que poner de nuestra mano para intentar salir de estas unidos. Alejandro, su opinión al respecto. Bueno, de vuelta, no es tan cuestión de política. En Latinoamérica tenemos gobiernos populistas de derecha como Bolsonaro o de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, que también fueron muy débiles al comienzo en la aplicación de medidas y algunos están siguiendo el camino de Suecia. Miren Escandinavia. Suecia tiene una política totalmente distinta que la de los otros países escandinavos. Tienen más muertes, pero la economía está sufriendo mucho menos. En el largo plazo, piensen, los economistas en Estados Unidos el suicidio estuvo creciendo hasta sus últimas 2 décadas. La depresión que causa el desempleo es algo también crea condiciones médicas. Y los economistas buenos no son los que miran el primer efecto, sino miran los efectos de largo plazo. Aquí hay muchos factores culturales, factores de inmunidad adquirida, factores de clima, pero tenemos muchas dudas, pero no es de izquierda a derecha. Miren Hong Kong, ¿no? Hong Kong es una de las ciudades más densas del mundo y tienen uno de los peores o los mejores índices de mortalidad del mundo. Pero de vuelta creo que cuando se empezó a esconder, se escondió que el virus se podía transmitir de persona a persona. Y cuando la Organización Mundial de la Salud, el número 1 del mundo, dice no se transmite de persona a persona. Cuando acá está el doctor Fauci, no se preocupen, es acerca de ignorancia. Bueno, si hay ignorancia, entonces seamos humildes, cada uno con nuestras ciencias pero no hagamos un altar. Yo creo que tenemos que salir de este debate, Organización Mundial de la Salud, China y Estados Unidos. Nosotros en el sector civil, los empresarios, las universidades, ustedes en los medios, todos somos responsables de tener que salir de esto. Y no solamente el juego político de una burocracia y 2 de las potencias mundiales del mundo político y económico, como son China y Estados Unidos. Ildiko, su opinión sobre lo que dice Alejandro y lo que ha dicho María al respecto.
A mí me llama la atención que la Universidad de Oxford está haciendo un estudio desde hace que empezaron las medidas de confinamiento y otras medidas por la pandemia de COVID sobre las respuestas de los diferentes estados. Ellos sacaron un resultado que los países democráticos tienen una respuesta más positiva, tienen una respuesta con mejores resultados, al menos en confinamiento, que los otros países quienes no están considerados en esta manera. María, en Estados Unidos, ¿cómo se reorganizará el mercado de las empresas farmacéuticas a nivel global, viendo esta coyuntura que estamos presenciando en este momento y pensando en esa vacuna que esperamos llegue lo más pronto posible y que debe ser llevada a todos los rincones del planeta? ¿Usted piensa que de pronto es un momento de cambio, de coyuntura, de quiebre para la industria farmacéutica a nivel mundial, que es muy criticada por sus prácticas también? Sí, pues mira, este no es mi área de especialización, pero sí que creo que con lo que comentabas es un momento para repensar todo la forma en la que nos relacionamos y cómo queremos una salud internacional. Como comentábamos antes, ha habido mucho énfasis en decir que la salud es un derecho universal que todo el mundo debería tener acceso y desafortunadamente sigue habiendo muchas diferencias, incluso en este país, que hay muchos desafíos para el acceso a la salud. Entonces, quiero pensar que, por ejemplo, igual que en la Segunda Guerra Mundial, hubo después, a raíz de eso, se creó las Naciones Unidas y hubo un momento de repensar cosas. Intentando ser positiva, quiero pensar que esto nos ayude a buscar un nuevo orden mundial, que consigamos un poquito más de equidad entre los países. Y solo para matizar mi comentario en cuanto a la política, no era tanto de izquierdas-derechas, sino un poco el ataque entre países, ¿no? Que yo creo que no es el momento de estar atacándonos unos a otros, sino ver cómo nos podemos ayudar. Y de hecho, por ejemplo, países muy pobres y muchos países en África han tenido una respuesta muy buena porque han hecho frente a brotes como el ébola, por ejemplo, en el pasado. Alejandro, su opinión. ¿Estamos ante un quiebre de la industria de las farmacéuticas, de la relación que pueden tener con los gobiernos? Como lo dice María, esto puede replantear un nuevo orden mundial, incluso un nuevo orden en cuanto a nuestro sistema, hablando del sistema capitalista para los países que están viviendo dificultades económicas precisamente por la cuarentena y por las medidas que han tenido que tomar para hacer frente a la pandemia. Lo dudo. Yo creo que vamos a seguir con un sistema mixto donde el Estado va a proveer una red mínima de seguro de salud en muchos países como en Estados Unidos, pero el resto lo va a hacer el sector privado. Me preocupa a mí todo lo que es contratos directos, porque hay mucha corrupción también en el mundo de la medicina y de las compras con las farmacéuticas. Quiero enfatizar lo que se dijo sobre la democracia. En Latinoamérica quiero dar tributo a Uruguay, que tiene un respeto al Estado de Derecho, un respeto a la ley, y es uno de los que mejor ha estado llevando la epidemia, y al igual que Costa Rica. Pero fíjense, las democracias de Europa Occidental, todas tienen sistema estatal de seguro. El seguro es un derecho humano y tienen más del doble de muertes por coronavirus por millón de habitantes que Estados Unidos. Así que es un problema que va más allá de la política, del voto y del no voto. Yo obviamente soy un defensor de todas las libertades políticas, así como las libertades económicas, pero si uno ve el precio de las acciones, al revés, ya están las acciones de las empresas farmacéuticas están por lo general subiendo en todo el mundo, así que nadie pronostica que esto va a llevar a un desastre de la industria farmacéutica. Ildico, en la ciudad de Bogotá, su opinión. Estamos ante una coyuntura de quiebre y de un nuevo escenario para las empresas farmacéuticas y el orden mundial. Mira, si solo llegamos a la renegociación de NAFTA, lo que hizo los Estados Unidos entre Canadá y Estados Unidos y México, su tratado,
quiso meter el gobierno republicano una protección especial para los biomedicamentos. Ya, pues, los demócratas no dejaron pasar eso. El debate es muy grande. ¿Qué protección vamos a dar a los diferentes medicamentos? Y esa protección a través de la propiedad intelectual genera unos costos. Entonces, ¿qué es justo? Esta pregunta que ¿qué es justo? Adentro de qué hay que hacer la investigación, hay que producir, eso tiene costos, pero por otro lado hay una necesidad gigante de la sociedad. Yo creo que, y eso los economistas nos van a hacer pues algunas respuestas, espera uno, es que ciertos bienes no pueden tener, nosotros no podemos buscar de estos bienes, específicamente los bienes públicos, un precio, lo que es un que tenemos que hacer muchísimo más incluyente en nuestro sistema capitalista. María, para concluir, ya nos quedan pocos minutos del programa desde su área de expertise. Creo que este es un tema que queda abierto porque pues vamos a ver a qué llegan estas investigaciones en cuanto a la vacuna y a cómo se distribuye a nivel mundial. Pero ¿cuál es su mirada hacia el futuro? ¿Cómo ve el desarrollo de toda esta historia? Pues mira, pensando un poco en lo que ha funcionado en el pasado, creo que organizaciones que son mixtas, público-privadas, por ejemplo, como Gavi, que es la Alianza de Vacunas, que pueden ser una buena fórmula para salir de esta y asegurar que la vacuna esté disponible para todos los países. Por ejemplo, Bill y Melinda Gates, la fundación, unido con otros organismos internacionales y empresas privadas, quizás sería, hasta que la OMS vuelva a tener un poco el prestigio y otra vez la recuperación, podría ser una opción. Alejandro, 50 segundos para su conclusión, rápidamente. ¿Qué sigue aquí en adelante? Optimista. Lo único optimista es que esto lleve a más de regulación del sector médico y que los médicos puedan practicar a través de fronteras y que podamos importar medicamentos y que los seres humanos decidan correr sus propios riesgos. Desde el punto de vista como economista, pienso que el riesgo va a seguir. Por 1 año y medio vamos a tener problemas económicos y cuanto antes se trate de volver a algo de la normalidad va a ser mejor, especialmente para los pobres. Así que es un momento difícil, pero recomiendo que se hagan los esfuerzos en los países también para volver a la normalidad económica, no solamente para cuidar y combatir el virus. Ildiko, su conclusión de este debate. Una vacuna para todos que va a seguir de aquí en adelante, nuevo orden mundial, transformaciones a nivel de la sociedad mundial después de esta pandemia. Lo que se pide es solidaridad, solidaridad entre los países en el nivel internacional, pero también entre los seres humanos, porque nosotros ciudadanos tenemos que empezar a construir un mundo mucho más solidario. Y en este mundo solidario esperamos que vamos a instruir a nuestros líderes para que ellos mismos colaboren, para que la globalización no sea algo lo que nos da vergüenza. Eso no puede darnos vergüenza. La globalización tiene que ser igual a lo que es solidaridad, solidaridad mundial. Muchas gracias a mis 3 invitados para el programa de hoy. Una vacuna contra el COVID-19 para unos o para todos. Solidaridad es la conclusión de algunos de nuestros invitados. Usted puede dejar también sus conclusiones y sus comentarios a través de las redes sociales. Gracias por su sintonía. Siga con France 24.